Hola a todos, gracias por compartir mi historia, ya que mi hija me convenció que les compartiera esta historia paranormal que viví hace tiempo y la verdad creo que sí vale la pena contarla. Fue muy aterradora y hasta la fecha cuando me acuerdo me vuelven aquellos escalofríos de esa noche. Me presento, mi nombre es Humberto y trabajo como trailero desde hace 15 años en México. Recuerdo que acababa de comprar ese tráiler, era primer viaje en él, pues el que tenía se había descompuesto y le fallaban muchas cosas, pues era un tráiler muy viejo y ya había recorrido muchos lugares en él durante muchos años. Así que mi esposa me sugirió que era hora de comprarme otro, aunque este fuese usado, pero que fuera más nuevo y moderno del que tenía. Recuerdo que esa vez me salió un trabajo, tenía que ir a entregar material a otra ciudad que queda como a 5 horas de donde yo vivía en ese entonces, y decidí que era momento de estrenar el nuevo camión que con mucho esfuerzo había comprado. Yo estaba muy emocionado, salí a eso de las 5 de la tarde a carretera. Recuerdo que el día estaba muy nublado y comenzaba a llover, pero a pesar de eso yo tenía que cumplir con mi trabajo. Lo extraño comenzó a suceder desde el momento que me subí a aquel camión. Todo el tiempo sentía como un cosquilleo en la nuca. No sé bien cómo explicarlo para que me entiendan, pero sentía como que alguien estuviera respirando justo detrás de mí y pudiera sentir su aliento. Esa era la sensación que yo tenía todo el tiempo desde que me subí. Yo volteaba por inercia, pero obviamente no había nadie atrás. También empecé a sentir que la piel se me erizaba y sentía escalofríos. Yo pensé que era por el frío, aunque nunca me había pasado eso. Y la verdad, en ese momento no sentía frío, pues tenía las ventanas cerradas, así que decidí encender un poco la calefacción para ver si me quitaba esa sensación tan rara. Pero no funcionó, pues como ya les comenté, no era que sintiera frío, sino que era como un escalofrío que recorría mi cuerpo sin parar. Nunca dejé de sentir que alguien me estaba exhalando detrás del cuello. Volteaba muchas veces, incluso casi me salgo de la carretera en una de esas. No me sentía a gusto ni tranquilo, sino todo lo contrario. Me sentía como angustiado y se puede decir que hasta deprimido sin ninguna razón. Pues al contrario, yo estaba muy emocionado por estar estrenando mi nuevo camión antes de empezar a sentir todas esas cosas. La noche cayó y yo no podía dejar de pensar en que ya quería llegar hasta mi destino y terminar con el trabajo, para poder por fin volver a mi casa. Para tranquilizarme un poco, decido estacionarme en un pequeño puesto de comida que estaba en la carretera. Cabe mencionar que no era la primera vez que llegaba a ese lugar, pues ese lugar es muy famoso entre nosotros los camioneros y muchos de mis colegas llegaban ahí y a veces nos reuníamos para cenar o platicar. Yo me bajé para ordenar algo de comida y al poco tiempo llegó un colega mío que también es muy buen amigo. Lo vi acercándose a mí y sonriéndome y saludándome con gusto como siempre lo hacía. Me preguntó que cómo estaba y que si estaba trabajando, a lo cual yo le respondí que sí, que de otro modo no saldría de mi casa en el camión, riéndome con él. Pero en eso él me hizo una pregunta que me dejó muy confundido. ¿Entonces te trajiste a tu hijo a chambear contigo?, me preguntó. Yo le respondí que no, y que por qué lo decía. Y él se me quedó viendo ya serio y me dijo que al estacionar su camión al lado mío, había visto un niño sentado del lado del copiloto en mi camión, que lo saludó con la mano, pero el niño no la devolvió el saludo, y él pensó que era mi hijo, pues él nunca había visto a mi hijo en persona. Yo le pregunté que si estaba bromeando, pero su cara era muy seria y me dijo que me juraba que era verdad lo que me estaba diciendo. Ambos fuimos al camión y yo abrí la puerta con algo de miedo, pero ahí adentro no había nadie. De hecho, yo había cerrado las puertas con llave al bajarme, así que ningún niño pudo haberse metido. Noté su cara de nerviosismo al ver que no había nadie dentro y se tocaba su cabeza como si no lo pudiera creer. Mientras me seguía asegurando que él vio claramente a un niño sentado ahí y que incluso lo había saludado. Yo le dije que le creía, pues recordé todas las sensaciones extrañas yo había sentido durante todo el camino, y cuando le conté me preguntó que si el camión era nuevo, a lo cual yo le respondí que sí,
que de hecho era el primer viaje que hacía con él y me dijo que tenía que llevarlo a bendecir, pues era muy probable que hubiese una entidad ahí que no era casualidad lo que él había visto y lo que yo había sentido en el camino. A mí no me gusta mucho creer en eso, nunca fui de creer en fantasmas ni nada así, pero él me insistía a que lo llevara a bendecir por si las dudas. Después me preguntó que si a quién se lo había comprado, y fue ahí cuando recordé que al señor que se lo compré lo estaba rematando, pues le urgía conseguir el dinero para pagar el funeral de su hijo pequeño. Mi amigo se me quedó viendo mientras le contaba eso con cara de haber sacado una conclusión sobre lo que pasaba. Los fantasmas no existen, le dije a mi amigo. Él ya no me dijo nada más, solo me miraba con cara de pena y tocaba mi hombro y seguía repitiéndome que tenía que llevar el camión a bendecir si quería seguir usándolo, y después de ese viaje fue lo primero que hice. Llamé al padre de nuestra iglesia y él lo bendijo, y les juro que después de eso ya nunca sentí aquella sensación tan horrible que sentí la primera vez, y ya nada extraño sucedió. Aún así me niego a creer que había un ente en mi camión. Hasta la fecha es algo que me cuesta aceptar, pues toda mi vida fui muy escéptico, pero no he podido encontrar otra explicación. ¿Ustedes creen que haya sido ese niño?